Pues buenos días a todos. Ya sí que va a dar comienzo, damos comienzo a este webinar. Es un placer para mí daros la bienvenida. Soy Beatriz García Quismondo, directora de la Comisión de Talento Digital. Soy directora de más comisiones, pero esto parte y la iniciativa es de esta comisión. Y es un placer para mí daros la bienvenida a este webinar titulado Tecnología 360, Inteligencia Artificial Generativa y Talento, un espacio de reflexión y análisis sobre, sin duda, dos grandes retos y tendencias que están marcando el presente y el futuro del sector tecnológico. En un contexto de transformación acelerada donde la inteligencia artificial está redefiniendo no solo los modelos de negocio, sino también la manera en que trabajamos y gestionamos el talento, algo tan importante, hoy nos proponemos compartir una visión completa del panorama actual, pues desde la evolución del mercado laboral TIC, la captación de ese talento y las claves también de inversión tecnológica para los próximos años. Para ello contamos con la participación de dos excelentes profesionales de ADECO, con una visión estratégica y amplia experiencia en el ámbito tecnológico y de los recursos humanos, como son Óscar Rodríguez, Head of IT Industry, que lidera iniciativas centradas en el desarrollo del talento digital, la identificación de perfiles clave y la transformación tecnológica de las organizaciones, y también nos acompaña a la izquierda Patricia Zamácola, que es directora de tecnología, también tiene una sólida trayectoria en la implementación de soluciones innovadoras y en la gestión de proyectos de recruitment y transformación digital en entornos complejos y altamente competitivos. A lo largo de esta sesión abordaremos los resultados más recientes del sexto informe global Workforce of the Future que realizáis en ADECO. Hablaremos sobre la brecha de talento en el sector, la evolución de la IA generativa en el entorno laboral y compartiremos también los perfiles más demandados. Sin duda, un contenido de gran valor tanto para profesionales del ámbito tecnológico como para quienes están liderando equipos o diseñando estrategias de captación y fidelización del talento. Así que ahora, como veréis, estáis muchos de vosotros silenciados y sin cámaras, pero al final sí os invitamos sobre todo a participar si queréis a través del chat, pero a participar y a interactuar con los ponentes porque seguro que podemos crear un debate muy rico. Sin más, pues damos la bienvenida a nuestros ponentes y les agradezco a todos que estéis conectados y por supuesto a vosotros por la presencia. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz, y gracias a Meti por darnos la oportunidad de compartir este ratito con todos vosotros, con los que estáis aquí en presencial. Gracias por desplazaros hasta aquí. Y bueno, a todos los que nos acompañáis también de manera online. Hoy día hay que convivir entre lo presencial y lo online, no nos queda otra, así que nada, es un placer también poder estar este rato con vosotros. Como veis ahí en el índice, yo me voy a centrar en los dos primeros puntos, en daros esa visión un poco general de qué está pasando en el mercado laboral, siempre vista desde el punto de vista de una empresa multinacional especializada en recursos humanos. Siempre damos nosotros esa visión. Voy a actualizar cifras de la presentación que hice en el evento anterior de recursos humanos, en el que, bueno, el feedback fue muy positivo en cuanto a las cifras y en la visión que habíamos dado. Entonces, he visto que era interesante poder actualizaros a día de hoy cómo está el mercado laboral. Y luego, pues, me centraré también en la parte más del informe y daros esos resultados. Y Patricia, pues, se centrará más en lo que son los focos de inversión tecnológica en cuanto a los perfiles de recursos humanos. Ella, junto con su equipo, son los que están más en el día a día dando soporte a nuestros clientes. Esos perfiles tecnológicos difíciles de encontrar, pues Patricia y su equipo son los que están todo el día buscándolos. Y bueno, pues se os va a dar también una información, yo creo que es muy valiosa, sobre una guía salarial que hemos hecho de perfiles en inteligencia artificial, con lo cual creo que este ratito que vamos a compartir pues puede tener información valiosa para todos. Bueno, pues ya empezamos. ¿Qué estaba pasando en el sector? Como os decía, en cuanto al mercado laboral, en la parte de arriba vais a ver cómo se ha comportado el sector tecnológico en cuanto a las vacantes que se publican de perfiles de tecnología en nuestro país, en cualquier tipo de sector, no solo en el sector tecnológico. Como podéis ver en la gráfica, pues el año pasado al final lo cerramos con una desviación de en torno a un 14% frente al año anterior y un 23% frente al 2022. Esto que en principio pueden parecer datos malos, pues al final no deja de ser pues una ralentización o una normalización de la demanda de perfiles tecnológicos,
ya que veníamos de unos años pues, de auténtica locura en todo lo que era la demanda de estos perfiles. Entonces, acorde a cómo está el mercado laboral, acorde a cómo está pues, un poco la economía de nuestro país y nuestro sector, pues creo que estamos en unos niveles relativamente normalizados. Y como veis en la línea amarilla, eso es cómo se está comportando este año 2025. Si veis, pues la tendencia es positiva, es hacia arriba en enero y en el mes de febrero. Yo os digo que ya no solo por estos resultados de estos 2 primeros meses, sino también un poco la tendencia que nosotros vemos en nuestros clientes, nos da que pensar que este año pues, puede ser un año bueno y positivo para el sector en cuanto a la demanda y al crecimiento del sector. Y en cuanto a los sectores que más demandan estos perfiles, pues son similares a los que presentamos en el evento anterior. Cambian los porcentajes, el sector tecnológico sigue siendo un sector pues, el que más demanda estos perfiles y seguido de lo que nosotros denominamos el sector office, que son empresas altamente demandantes de estos perfiles, pero que no son puras de tecnología. Pues por poneros algún ejemplo, pues las Big Four, por ejemplo, estarían dentro de este sector y empresas como el Grupo Adeco, que nosotros contratamos a muchos perfiles de este tipo, pero no somos una empresa pura de tecnología. Y luego ya, pues seguido de sectores industrial, banca y seguros, y el último farma, que sigue estando dentro de los 5 primeros sectores. Y luego, en cuanto a cómo está el número de afiliaciones a la seguridad social, esto sí que es un dato real de cómo está el sector, cuántas son o cuánto es el número de personas que están trabajando dentro de este sector. Si veis en la gráfica de abajo, los sectores más de telecomunicaciones y de ciencias de la información pues se mantienen estables, incluso bueno, algunos de los últimos años el sector de las telco ha bajado un poquito, sin embargo el sector más puro de las empresas tecnológicas y de informática pues no ha parado de crecer desde el 2010, como podéis ver ahí, es una tendencia constante de crecimiento. El final de la curva puede parecer que hay una cierta estabilización en cuanto a la demanda, pero ahí estamos comparando los meses de enero y febrero frente al acumulado de un año entero en los puntos anteriores, con lo cual no es que se esté paralizando, sino que al final son 2 meses frente a un año. Pues seguramente cuando acabemos el año esa gráfica seguirá en ascenso. ¿Y cómo cerramos el 2024? Pues a nivel de afiliaciones crecimos en casi 26.000 personas dentro del sector y con un crecimiento superando al 5%, con lo cual da muestras de lo fuerte que es el sector tecnológico, de lo importante que se está convirtiendo para la economía de nuestro país. Y por daros también un dato pues, curioso y creo que es relevante es en cuanto a la brecha de género. Siempre hemos hablado que en el sector tecnológico hay una brecha de género importante. Se daban cifras de que la mujer estaba en torno al 20 y tantos por ciento de mujeres dentro del sector, pues ya os puedo decir que en febrero, cierre de febrero, el porcentaje está en el 31% de mujeres trabajando dentro de este sector. Y esto quiere decir pues, que todas las iniciativas que se están poniendo en marcha pues, desde el gobierno y desde empresas privadas para fomentar la participación y la incorporación de la mujer en este sector, pues creo que están dando sus frutos y se nota que esa brecha sigue siendo amplia, pero se va recortando. Eso quiere decir que poquito a poco la mujer se empieza a animar a irse incorporando más a este sector. Y si ya pasamos a hablar un poco de qué está pasando en cuanto al candidato, en cuanto a esa brecha que siempre hablamos de talento entre la oferta y la demanda, bueno, pues lamentablemente en torno al 20-25% de las vacantes se siguen sin cubrir, sigue habiendo un gap importante. Se estiman que en los próximos 5 años, en torno a 1,5 millones de perfiles se van a necesitar incorporar en este sector. Esto se agrava también pues, un poco por la estrategia que están teniendo empresas, tanto os diría del norte de Europa, de Estados Unidos, grandes empresas tecnológicas deciden incorporar o implementar en España sus hubs para dar soporte al sur de Europa. Esto requiere una mayor necesidad de perfiles tecnológicos. Las grandes tecnológicas, pues como Microsoft, AWS y Google han decidido también instalar sus data centers por la situación geográfica que tiene España, pues esto también requiere de más perfiles tecnológicos. Todo esto unido a la inteligencia artificial generativa, a esos nuevos perfiles que se requieren, pues hace un cóctel perfecto
para que la inflación salarial se siga provocando en ciertos perfiles en los que este sigue siendo un problema importante dentro de las empresas tecnológicas, que es la contratación de estos perfiles, pues al final tienen unos salarios pues, por encima un poco de la que podría decirnos su experiencia. Y bueno, y con este entorno, ¿qué pueden hacer las empresas? Pues para captar talento, para captar a los mejores. Bueno, a mí siempre me gusta responder a esta pregunta un poco basado en el conocimiento que tenemos en el grupo ADECO. Tener en cuenta que nosotros en todo el grupo tenemos en España unos 800 consultores, ya estaremos superando este número de consultores. Estamos contratando al año en torno a unas 200.000 personas y gestionamos pues, cerca del medio millón de procesos de selección en todos los sectores de actividad de nuestro país. Esto al final lo que nos hace es tener un conocimiento muy amplio de cómo se comporta no solo el sector tecnológico, sino a nivel general. Y esto que os voy a contar se puede centrar en el sector tecnológico, pero también se puede extrapolar a otros sectores. El contar hoy en día con una estrategia de employer branding potente y acorde un poco al perfil de los candidatos que quieres atraer es súper importante. A nosotros cada vez más las empresas nos están pidiendo ayuda a definir esas estrategias de employer branding porque están viendo que realmente pues, los resultados son importantes a la hora de poder, como decía, pues, atraer al mejor talento. El tema de la adopción de modelos de trabajo híbridos y flexibles. Esto que parece que ya lo tenemos superado y que ya todas las empresas lo tienen incorporando dentro de sus estrategias, pues bueno, pues ya estamos viendo una tendencia en la que hay muchísimas empresas en las que están dando marcha atrás a estas estrategias de trabajo full remote, de trabajos híbridos, y empiezan a valorar el presencial. ¿Qué pasa? Pues que hoy en día los trabajadores, y sobre todo los del sector tecnológico, pues en algunas de las encuestas dicen que el 81% de los trabajadores valoran por encima el poder trabajar en remoto y desde sus casas, por encima de su salario, de la importancia de su salario. Con lo cual, el volver a una estrategia rígida y de presencialidad, pues en ocasiones puede hacer que te cueste más encontrar o poder contratar a los mejores. Luego, pues el desarrollo profesional, el tener una política de formación, de desarrollo dentro de tu empresa, tener formaciones periódicas, ya no solo pues, de certificaciones, de soft skills, poder hacer algún hackathon en interno que haga que tus empleados pues estén actualizados, estén motivados y al final lo que hace es fidelizarlos también dentro de tu organización. La movilidad interna es otro punto también importante. Luego en la encuesta o en el informe que os voy a presentar os voy a dar datos de por qué creemos que la movilidad interna es importante, pero este es un punto a tener en cuenta, que no todas las empresas lo tienen dentro de su estrategia de employer branding. Y luego, pues crear una cultura de empresa innovadora, inclusiva, pues contar con perfiles diversos, con perfiles de diferentes generaciones, de diferentes experiencias, pues te hace poder afrontar problemas complejos de una manera pues, más ágil y hace de las organizaciones pues, ser empresas mucho más innovadoras y esto pues, al final hace ser también una empresa mucho más competitiva. Y ya por finalizar esta parte, pues el uso estratégico de la tecnología. Hoy en día la inteligencia artificial está llegando a todas las áreas de una organización, pero lógicamente los recursos humanos no podrían ser menos. Ya tenemos soluciones en las que te permiten automatizar el 60% del proceso de reclutamiento. Podrías ir más allá, pero ahora comentaré que creo que es hasta contraproducente, pero bueno, puedes incluir dentro de tu área de reclutamiento asistentes que te permitan automatizar pues, las publicaciones de las ofertas de trabajo, el poder hacer informes específicos para los consultores en función del rol y del puesto que van a publicar. Bueno, en definitiva, hay diversas soluciones apoyadas por la IA en el que, por supuesto, hay que aprovecharlas, hay que incorporarlas, pero siempre teniendo en cuenta esa inteligencia humana que no podemos perder y que al final es lo que te hace poder dar con el candidato apropiado para tu cultura empresaria, de empresa o para poder incorporarlo dentro de tu equipo. Y ya sin más, pues paso a presentaros lo que es el informe que hemos desarrollado a nivel global dentro del grupo. Como podéis ver ahí, se ha hecho encuesta a más de 35.000 trabajadores en 27 países, hemos incorporado 20 industrias
y al final pues están dentro todos los perfiles, todas las edades. Es un informe yo creo que bastante representativo de qué opinan sobre el entorno laboral. Y ya por empezar, a nivel de algunos de los principales índices que podríamos sacar, bueno, pues casi la mitad de los trabajadores están preocupados por su empleo. Esto que duda cabe, yo lo achaco pues a diversos motivos. El primero, la situación económica, política, geopolítica que tenemos ahora. Estoy seguro que si esa encuesta la hiciéramos hoy, el número seguramente sería superior debido un poco a la situación que estamos teniendo, pues con las políticas de aranceles de Trump y con todo lo que se está haciendo a nivel global, pues todo esto tiene un impacto importante en la seguridad que podemos tener todos en el trabajo y en la economía. Solo tenemos que ver la bolsa, cómo ha reaccionado y bueno, pues la situación actual que tenemos. Aparte de esta situación económica y política, pues yo achacaría también la incorporación de la inteligencia artificial, la automatización de procesos. Es cierto que esto no tiene un gran impacto, pero bueno, suma también. Luego daré cifras del impacto real que tiene esta preocupación. Pero es cierto que hay muchos trabajadores que están preocupados en cuanto a qué habilidades se pueden necesitar dentro de unos años para poder seguir desarrollando sus puestos de trabajo, si van a desaparecer, si no. Al final todo esto se mete en una costelera y este es realmente el dato que sale. También el cómo se está transformando el entorno de trabajo, las reestructuraciones empresariales, las fusiones entre empresas, todo esto hace que en muchas ocasiones pues haya despidos, haya movimientos en el que pues, a los trabajadores también les afecta en torno a la seguridad en el trabajo. En cuanto a, el porcentaje de personas que están pensando en permanecer dentro de sus organizaciones. Es muy curioso, pero en los últimos años se ha ido incrementando, en la parte izquierda lo podéis ver, se ha ido incrementando el porcentaje de personas que quieren seguir estando dentro de sus organizaciones. Eh, realmente esto tiene sentido cuando estás en un momento, en un entorno en el que hay la situación económica, política, ves que hay una cierta inseguridad o incertidumbre, pues es más fácil que las personas que están dentro de una organización pues se focalicen más en desarrollarse internamente que no en buscar alternativas fuera. Y este dato también es importante para el sector tecnológico. Básicamente, aparte de, bueno, pues veis cómo está el sector tecnológico frente a otros sectores, pero sobre todo porque este es uno también de los principales puntos de dolor que tiene el sector, que es la rotación. ¿Vale? Muchas de las conversaciones que hablo pues, con muchos directores de recursos humanos de este sector, ya no solo directores de recursos humanos, sino los propios directores del área más de operaciones, de negocio, que son los que sufren esa rotación, pues esto es un punto también importante. En cuanto a la movilidad interna, es un poco lo que os mencionaba anteriormente, el 76% de los encuestados opinan que les gustaría que sus empresas tuvieran esa política de movilidad interna, que pudieran contar con planes de desarrollo en interno que les permitiera poder progresar dentro de sus organizaciones frente a contratar perfiles que puedan venir de otras empresas fuera de la organización. Pero esto es curioso porque más del 50% de los líderes encuestados dice que no tiene políticas de movilidad interna dentro de su organización. Y a tener en cuenta pues, el impacto que esto tiene dentro de una organización, pues creo que es algo que las empresas deberían de plantearse cómo tienen esa política de movilidad interna. Si tú a un candidato cuando estás en el proceso de selección no solo le hablas del proyecto al que se va a incorporar, sino le hablas de cómo tú en tu organización va a tener capacidad de desarrollarse, de poder ir a otros proyectos, de poder seguir creciendo dentro de la organización, pues tu empresa directamente va a ser muchísimo más atractiva para ese candidato que si solo le cuentas el proyecto al que se va a incorporar y ya está. O sea que este, para mí, yo creo que es un punto también a tener en cuenta. Y esto es cómo está el sector de la tecnología frente a otros sectores. Está siempre en la parte más alta de los resultados. Esto quiere decir que las personas que están dentro de este sector tecnológico, pues sí que quieren seguir desarrollándose dentro de sus organizaciones.
¿Y qué pasa con la IA? ¿Cómo están viendo esto de la IA a nivel global? Eh, eh, los colaboradores, recuerdo que son colaboradores de todos los niveles dentro de una estructura. Bueno, para mí estos resultados son bastante positivos. O sea, como podéis ver, el 8% de los encuestados solo teme el perder ese trabajo. Esto rompe completamente ese miedo inicial que había en el que la IA nos iba a quitar a todos el trabajo y que ya todo lo iban a desarrollar las máquinas. Bueno, pues ya nos estamos dando cuenta que no es así, que al final las personas que utilizan la IA se dan cuenta que les está ayudando para ser mejores en sus puestos de trabajo, para poder tener movilidad en otras organizaciones y no tanto para sustituirles. Esto es un dato muy positivo. El 46% de los encuestados, como os decía, ya están viendo ese beneficio y yo resumiría estos datos en eso, una visión positiva y de querer seguir implementando esa inteligencia artificial dentro de su día a día. En cuanto a cómo lo están usando, en la parte izquierda podéis ver el uso que se hace de esta inteligencia artificial este año, la barrita turquesa, frente al año anterior. Como veis, ha pasado de un uso ocasional y semanal, por así decirlo, a un uso ya diario, que incluso ya aumenta también el número de personas que lo usan prácticamente casi todas las horas. Esto quiere decir que las personas que lo usan cada vez lo usan más y como decía anteriormente, es un uso que les está permitiendo mejorar en sus organizaciones. Y en cuanto al tiempo que ellos estiman que les está ahorrando, la media da una hora diaria. Para mí es un impacto bastante importante en la jornada laboral de una persona. Bueno, ahí tenéis los resultados en general. A las personas que les quita 2, 3, 4, 5 horas de ser usuarios ya muy tecnológicos, muy avanzados, pero que sí que estamos viendo que en empresas de tecnología toda la IA para los perfiles junior, esa primera capa de desarrollo y demás, pues ahí van a tener un impacto importante en sus organizaciones. ¿Y en qué usan este tiempo? Bueno, pues yo lo resumiría, ahí tenéis los datos, yo lo resumiría en ser más productivos, en poder ser más creativos dentro de su puesto de trabajo, en poder conciliar más, en definitiva, trabajar más en equipo, ser más productivos dentro de sus organizaciones y, ¿por qué no? Pues tener un poco más de tiempo libre y ser más felices, que esto siempre es algo muy positivo dentro de las organizaciones. Y ya por último, en cuanto a, por no extenderme más y dar paso ya a mi compañera Patri, ¿cómo están o qué porcentaje de los empleados están siendo formados en cuanto a IA? Bueno, vemos que todavía el porcentaje no es muy alto en cuanto al número de empleados a los que se les está formando en IA, sobre todo en el uso de la IA ética y responsable. Esto es algo que las empresas todavía pueden seguir mejorando en cuanto al volumen de la formación. Yo me quedaría con el dato de la parte derecha, que es que el 79% de las personas a las que les han formado y lo están usando, lo están poniendo en práctica, lo están usando a diario. Esto quiere decir que me quedo con la frase que tenéis ahí, de cuando las empresas apuestan por la formación en inteligencia artificial, pues los empleados transforman ese conocimiento en una acción. Esto es importante porque seguramente que todos os habéis podido ver en proyectos en los que implementáis una herramienta tecnológica dentro de una organización, se invierte mucho en esa herramienta, en licencias, y luego los empleados pues no acaban por utilizarlo y es una inversión que sí, que se ha implementado, pero no se ha adoptado. Eso es un poco la diferencia en lo que yo creo que hay que trabajar en esa adopción de la inteligencia artificial, pero que realmente los datos bajo mi punto de vista, son muy optimistas y creo que el uso va a ir cada vez a más y si esta encuesta el año que viene, el uso diario yo creo que va a seguir creciendo porque todo solamente cada vez más. No sé vosotros, así que nada, hasta aquí mi parte. Patricia, lo tuyo. Bueno, pues lo primero, presentarme. Un placer a todos los que estáis aquí presentes y vía online, ¿no? Y muchísimas gracias a mi equipo por facilitarnos este espacio donde os podamos contar, ¿no? Pues estos datos. Al final yo, por presentarme un poco, pertenezco al Grupo ADECO y dentro del Grupo ADECO a LHH, que es la línea de negocio
que se centra en la parte de headhunting de perfiles mandos intermedios y altos directivos. Concretamente yo llevo el área de tecnología y un poco lo que os vamos a contar va en línea pues, a todos esos proyectos que nosotros estamos trabajando con nuestros clientes, todas las conversaciones, ¿no?, que tenemos con nuestros candidatos y de ahí un poco pues, toda esta información. Empezamos por los tres grandes focos tecnológicos de inversión. Al final sí que es verdad que mi compañero Oscar os comentaba al principio que ha habido una normalización del sector y esto es real, ¿no? Al final veíamos que hace unos años hablábamos de la transformación digital, donde la infraestructura y el desarrollo de software pues tuvieron un pico muy importante y ahora mismo estamos viendo que ese tipo de perfiles se han estandarizado porque las empresas ya han realizado esa transformación digital. ¿Qué pasa? Que después de esa transformación digital tenemos que utilizar esos datos y tenemos que meterle inteligencia artificial. Es un poco lo que estamos ahora. Por lo tanto, el foco ha cambiado, el tipo de perfiles en donde está la brecha también han cambiado, pero al final la inversión en tecnología continúa, ¿no? Y al final eso es lo importante y el dato para mí más relevante a nivel de recruitment. ¿Dónde vemos que están, o dónde están las empresas, dónde está el foco para mí? Pues ahora el primer gran foco es el dato. Al final el dato es poder en cualquier compañía. Vemos luego diferentes subsectores. El primero, y para mí uno de los más importantes, sería el área de los data centers. Las grandes empresas tecnológicas han apostado por España como el hub de datos del sur de Europa. Esto al final tiene una situación estratégica por la situación de España, ¿no?, en el mapa, donde tenemos pues Latinoamérica, ¿no?, donde hay unos lazos muy fuertes, tenemos todo el norte de África y somos la puerta a Europa. Por lo tanto, estamos muy bien situados para crear estos grandes centros de datos, que realmente es una inversión súper potente y apoyado también por los gobiernos, ¿no? ¿Cuál es también uno de los puntos importantes al hablar de los datos? Tenemos que hablar de disponibilidad de la red, tenemos que hablar de ecología, tenemos que hablar de energía, ¿no? Y entonces al final España también es un país que aparte de la red principal tenemos toda la parte de energías renovables. Esto hace ya que es un combo perfecto para que España sea foco de inversión. Muy ligado a esto, pues estamos viendo que se está apostando por hacer hubs de datos como tal, ¿no? En donde vemos que cada vez estamos contratando más perfiles, tanto en gobierno como calidad del dato, es decir, tanto en la parte técnica como en la parte de negocio. También muy ligado porque al final muchas de las empresas que apuestan por estas estrategias son empresas reguladas, por lo tanto tienen mucha normativa europea, mucha normativa de gobierno y al final todo esto necesita de perfiles que sepan implantarlo y llevarlo a cabo pues, con la ética y con la normativa que se exige, ¿no?, en clave, ¿no?, de Europa. Luego tenemos toda la parte más de arquitectura, es decir, al final queremos meter inteligencia artificial, pero para eso necesitamos arquitectos que utilicen las soluciones empresariales y sepan dotar de inteligencia artificial. Son otro de los perfiles que nosotros más estamos reclutando. Y por último, un tema muy importante que es el Green IT. Cada vez oiréis más hablar de este término y al final es, oye, no podemos enviar un PDF por un email, ¿no? Tenemos que empezar a utilizar las herramientas colaborativas donde compartamos la información sin tener que hacer residuos, porque al final, no nos engañemos, cada vez que enviamos un email es un residuo, es una contaminación, ¿no?, una contaminación tecnológica. Entonces tenemos que empezar a utilizar sistemas colaborativos que nos permitan compartir información sin tener que crear basura digital, que es algo que en los próximos años yo creo que cada vez se va a hablar más de este concepto. Y luego, por último, las redes, ¿no?, que se habla por red. ¿Las redes son inteligentes o no? Las redes ya hace muchos años que fueron inteligentes, pero cada vez van a necesitar tener más disponibilidad. ¿Por qué? Porque además el mundo cada vez, y esto lo vemos mucho con las nuevas generaciones, lo quieren todo inmediato, es el mundo de la inmediatez. Por lo tanto, necesitamos que la red cada vez sea más potente, aguante más, tenga capacidad de generar más datos y la disponibilidad sea más alta, ¿vale? Entonces vemos que la parte del telco que más está creciendo es esta concretamente. El otro gran foco para mí dentro de lo que es la tecnología es la ciberseguridad. Estamos viendo que todos estos datos, además está muy ligado con los datos, tienen que tener una seguridad.
porque al final vemos que cada vez hay más ataques, además ahora con toda la parte de defensa también estamos viendo que toda la parte de satélites, toda la parte de ciberdefensa, ¿no? Es un punto en auge. Muy ligado con la inteligencia artificial, la ciberseguridad tiene que ser autónoma. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, no sé si sabéis, pero los SOCs, que al final es el primer sistema, digamos, sería como el soporte a la seguridad, tenía un 24/7, que eran muchas personas teniendo que trabajar constantemente, ¿no? Y ver vulnerabilidades en los sistemas. Ahora cada vez estamos viendo más que todo esto se está automatizando, lo que permite que todos estos perfiles no tengan que tener una disponibilidad tan amplia, entonces mejora mucho la vida de estos profesionales y también obviamente que hay cosas en que la máquina no falla, es decir, si al final es una cosa que está automatizada, nos va a permitir dotar de un perímetro mucho más fuerte a nuestras compañías. ¿Por qué? Porque al final muchas veces son los propios atacantes los que utilizan la inteligencia artificial para atacar las compañías. Por lo tanto, tenemos que utilizarlo también desde el lado corporativo para que esto no nos produzca vulnerabilidades dentro de nuestros sistemas. Igual que hablamos de la seguridad, la ciberseguridad, también tenemos que hablar de la seguridad física, el canal perimetral, donde cada vez también se está metiendo más IA, pues biometría, y otros sistemas que nos permiten dotar de más seguridad, tanto en OT, que al final es cuando hablamos de industria, como cuando hablamos de seguridad perimetral o seguridad de red dentro de las compañías y las oficinas. Y por tercer foco sería la pura inteligencia artificial, que es al revés, que es, para mí esto es negocio, es decir, data y ciberseguridad estamos hablando de cosas totalmente tecnológicas y para mí la inteligencia artificial solo tiene sentido si la hablamos desde el punto de vista de negocio, es decir, cómo un negocio la va a utilizar para hacer crecer o para mejorar su día a día, para trabajar de una forma poniendo foco en la estrategia y no tanto en la operativa, pero al final es cómo las áreas de IT ayudan al negocio. Para mí ahí está la inteligencia artificial. Por lo tanto, es susceptible de que tenga que ser utilizada en cualquiera de nuestros día a día, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y para mí hay una frase que me gusta mucho que es, no es cuestión de trabajar menos, es cuestión de trabajar mejor. Yo al final lo digo mucho y yo gestiono un equipo bastante grande y me dicen, es que estoy a tope, es que no me da tiempo a pensar lo que tengo que hacer, porque al final muchas veces te come la operativa del día a día, tengo que hacer este Excel, que tengo que investigar un montón en Google, tengo que ver, pues al final la IA lo que nos permite es, oye, todo esto me lo optimizas, me lo automatizas y yo me voy a centrar en lo importante, en lo que la máquina no es capaz de hacer, que al final es la inteligencia humana, las relaciones personales y la estrategia, mucho más enfocada en cada uno su negocio, pues lo que es potente. Entonces, al final cuando hablamos de IA, para mí hablamos de IA siempre enfocado a los negocios y no tanto a la tecnología, que obviamente también va a ayudar, pero porque es su propio como profesional, no como tecnología en sí. ¿Cuáles son los grandes retos de la IA? Al final yo creo que no vale todo, lo hemos hablado siempre, Europa tiene su regulación que acaba de salir, tanto a nivel de datos como a nivel de seguridad, y al final creo que esto es algo muy importante y que también da mucho negocio, ¿no? A Big Four, consultora tecnológica, cómo vamos a implantar la IA de una forma responsable y sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues los grandes retos o donde le voy al zapato a todos nuestros clientes es cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de sostenibilidad, no nos equivoquemos, que los datos al final tienen un consumo muy fuerte de red. Y al final, por ejemplo, hay muchos data centers que ni siquiera se han podido activar todavía porque nos destrozaría la red principal que tiene que estar enfocada, ¿no? Pues en hospitales, en viviendas y demás. Entonces, hay que ver cómo esto lo hacemos sostenible a través de otro tipo de energías. El almacenamiento, que bueno, lo estamos viendo, ¿no? Como los grandes empresas tecnológicas están almacenando aquí sus datos. Esto al final también quiere decir que se fían de nuestro país y la fiabilidad que tiene a nivel de seguridad, consumo de energía y, por supuesto, todo el área de regulación. España ahora mismo ya podemos decir que es el centro de datos del sur de Europa. Tiene una ventaja muy importante, ya hemos hablado, ¿no? Situación estratégica y las energías renovables. Crecimiento, por lo tanto, del real estate. Estábamos hablando de que ya, ¿no? Íbamos por los grandes corredores y teníamos un montón de almacenes vacíos que hacemos, ¿no? Que no hacemos, pues se han llenado de tecnología y se han llenado de nuevas tecnologías. Yo creo que esto es algo súper puntero. La confianza que estamos generando
desde todos los estamentos, ¿no? Y todos los stakeholders a nivel como nación para crear una tecnología global fuerte. Yo creo que esto es algo que me encanta resaltar, ¿no? Que nuestro país sea pues un eje, ¿no? Un punta de lanza tecnológica para Europa y Estados Unidos. Al final, ¿qué están haciendo los países del norte de Europa y qué está haciendo, bueno, UK e Inglaterra y Estados Unidos? Es traer hubs completos aquí por especialización, es decir, pues hago una especialización de ciberseguridad, una especialización de datos. ¿Por qué? Porque tenemos perfiles súper potentes a nivel tanto de empresas, universidades, centros educativos, FP superior. Se ha creado un tejido de profesionales súper bien formados, que ya antes hablábamos, ¿no? En España no sabemos hablar inglés. Bueno, pues ya sabemos hablar inglés, ya sabemos muy bien de lo que hablamos en términos de tecnología, pero es verdad que como en nuestro país todavía a nivel de vida es un poquito más bajo que pueda ser en el norte de Europa o en Estados Unidos, los salarios también son un poquito más bajos, aunque ya estamos hablando de que tecnologías están bien pagados con respecto a otros sectores, ¿no? Pero sí que es verdad que al final pues la forma de vida de España es un poquito más baja que en otros países, lo que les permite, ¿no? Ser muy competitivos a nivel salarial. Aunque esto ha hecho una brecha muy fuerte frente a las empresas españolas, que al final están pagando salarios españoles, entonces vienen los americanos, vienen los europeos, empiezan a pagar por debajo de sus salarios, pero por encima de los nuestros, entonces ha desequilibrado un poco la balanza. ¿Qué es lo que está pasando en términos de salario? Pues que las empresas españolas poquito a poco se están igualando. Yo creo que esto es algo positivo. Acá estamos hablando de generar riqueza y mover, ¿no? el mercado. Hemos hecho una guía salarial especializada en perfiles de IA entre Grupo ADECO y LHH, junto con mi compañero Oscar, y lo hemos dividido en 3 grandes bloques. En este caso estamos hablando de perfiles tecnológicos que son necesarios para crear un ecosistema de inteligencia artificial generativa. Lo hemos dividido entre software, datos y gobierno de la calidad. Otro muy importante, CRM y ERP, donde vemos a Microsoft y Salesforce como los 2 grandes players, ¿no? Que están creando IA dentro de sus propios productos, y luego todo el área de ciberseguridad y continuidad de negocio. En software, datos, gobierno y calidad, lo que hemos hecho, bueno, lo vais a ir viendo, esto es un poco para que veáis foto, aunque os invito a que podáis descargarla y verla con más calma. Nosotros lo que hemos hecho es cuáles son los perfiles dentro tanto del área de software. ¿Qué pasa? Que software y datos está muy ligado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que un IA developer es al final el que mueve datos dentro del área de software. ¿Vale? Entonces, son perfiles, ¿por qué los hemos aglutinado? Porque al final lo que hace es que la inteligencia artificial está combinando, cada vez haciendo más híbridos los perfiles, y ya tenemos un área de software, un área de infraestructura, un área de seguridad. No, todo se va digamos, juntando, y los perfiles son mucho más híbridos. Yo creo que esto es algo además que está pasando en general en los profesionales, pero ahora lo vemos pues mucho más claro aquí en perfiles tecnológicos. Dentro de CRM y ERP, Microsoft con Copilot, que además yo creo que ha definido perfectamente lo que es la inteligencia artificial, que es un copiloto. No es un piloto, no podemos darle a la IA el conocimiento de nuestro negocio, sino que tenemos que utilizar la IA para que nosotros optimicemos nuestro conocimiento. Pero siempre somos nosotros el piloto, y el copiloto es quien te ayuda y te hace la vida más fácil. Y Salesforce con Einstein, que al final yo creo que es una herramienta súper potente a nivel, sobre todo, de generación de leads para toda la parte comercial, para toda la parte de gestión de las bases de datos, y que al final creo que también en el área de negocio comercial es una herramienta súper puntera. Nosotros también la utilizamos, ambas dos las utilizamos dentro del grupo ADECO. En la ciberseguridad y continuidad de negocio lo mismo. ¿Qué pasa? Que antes hablábamos de un cloud engineer o un cloud architect, ahora hablamos de un security cloud engineer. ¿Por qué? Porque hay que darle seguridad al dato. Entonces, al final, ¿cuáles son los perfiles que son susceptibles o que necesitamos para meter inteligencia artificial? Pues ahí los tenéis todos, luego los podéis ver tranquilamente, y también vais a ver dentro del área salarial que ponemos cuáles son los más demandados y un poquito pues lo que es la descripción de cada uno de ellos.
De todas formas, si cualquiera de vosotros tenéis cualquier duda, pues nosotros, tanto Óscar como yo, estamos encantados de poder explicaros, ¿no?, más en concreto si vuestras organizaciones tenéis dudas sobre una cosa u otra, porque esto al final es genérico y de verdad nosotros lo que hacemos son estudios ad hoc, ¿no?, para nuestras compañías. Y cuando hablamos ya oye, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de negocio, entonces, ¿qué pasa con las personas? Porque lo que hemos dicho es que al final la IA es un copiloto, la IA nos ayuda, nos quita ya 5 horas a quien la utilizamos, lo que hace que pueda llegar incluso a recortar, ¿no?, el tiempo que necesitamos para hacer nuestro trabajo, nos hace más felices, ¿no?, porque nos da tiempo libre. Entonces, ¿qué valoran las empresas ahora de los profesionales cuando ya no sea tan importante esa parte tan hard, tan técnica? Las soft skills. Creo que las soft skills son algo fundamental y en el que nosotros basamos todos nuestros procesos de selección para llegar al éxito, ¿no? El conocimiento de negocio va a ser cada vez más importante. Antes, yo recuerdo que un programador, independientemente de que no supiese ni en qué empresa trabajaba, cómo se llamaba, pues tenía mucha importancia. ¿Por qué? Porque nadie sabía hacer su trabajo, ¿no? Entonces, y había que transformar las compañías, por lo tanto, tenía un valor, la parte hard tenía un valor mucho por encima de las habilidades personales. ¿Qué pasa? Que ahora mismo lo importante es tener el conocimiento del negocio, es decir, la tecnología enfocada a negocio. No vale solamente con ser un buen técnico, sino que tienes que saber que esa tecnología sea buena para tu compañía, para tu negocio, y esto vaya a multiplicar las ventas, el recruitment, o el número de seguros, de pólizas, etc. La comunicación. Y la comunicación también cuando hablamos con la IA. Al final, hay que aprender a comunicarse con la inteligencia artificial, y esto es súper importante, porque al final lo importante es que le preguntas, como le preguntas, y las respuestas son para cada uno diferentes. Entonces, por un lado hay que enseñar a comunicarse con la máquina y por otro lado hay que saber comunicarse con el entorno. Para mí la segunda mucho más importante, pero ambas dos van a tener peso el día de mañana en las organizaciones. Y sobre todo para mí la comunicación es fundamental, que es lo que te permite trabajar en equipo, lo que crea pasión y lo que hace lo que yo llamo pum, 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 que es lo que te ayuda a comunicarte con el de al lado, lo que te hace vibrar y vender frente a otro, lo que te hace que te compren a ti o que te contraten a ti. Entonces, eso no lo puede hacer una máquina. Eso lo hacen las personas a través de su comunicación verbal y no verbal, que para mí es fundamental. La tecnología en pro de negocio. Al final no es tecnología por tecnología. Y esto, bueno, los que lidiáis con tecnólogos, o sea, no, porque yo quiero meter esta tecnología. Bueno, pues esta tecnología es muy puntera, pero no la necesitamos porque nuestro negocio no la pide. Entonces, hay que utilizar la tecnología que pide el negocio, no la tecnología simplemente porque sea novedosa. Y esto yo creo que es algo importante de resaltar. Para mí es fundamental la iniciativa y la proactividad y cada vez más, porque al final estamos hablando de que si mucho lo vamos a poder automatizar, que tenemos que ser muy proactivos para generar nuevas estrategias, nuevos negocios, nuevas formas colaborativas de trabajo, y ahí son las personas las que pueden generar todo ese nuevo ecosistema laboral. La flexibilidad y la flexibilidad también mental, de decir, tengo que estar en constante aprendizaje y no tengo que tener miedo, simplemente lo que tengo que hacer es ver dónde está mi foco, poner el foco y, oye, todo lo que me pueda quitar, fenomenal, porque tengo muchas otras cosas que hacer y eso también implica una flexibilidad mental constante. Capacidad analítica, yo creo que es algo fundamental y que por lo menos nuestros perfiles se lo piden muchísimo. Y sobre todo lo que me dice todos, Patricia, que sean buena gente. Patricia, que sean buenas personas, que sea fácil trabajar, que dé gusto venir a la oficina, o me da igual si es por online, ¿no? Pero que sea un team player. Realmente, porque no hay nada que mate más una empresa que el ego de cada uno, ¿no? Cuando tienes un empleado con mucho ego, al final se guarda la información para sí mismo, y eso rompe la estructura de la compañía. O sea, la compañía gana cuando se abre la información, cuando todo fluye, cuando hay generosidad dentro de los equipos. Entonces, es fundamental que seamos jugadores de equipo. Y antes mi compañero Oscar hablaba de la atracción de talento y yo voy a hablar de la fidelización, ¿no?, dentro del talento. Veréis que hay muchas cosas que se repiten. Al final,
Bueno, pues no somos tan diferentes los unos de los otros y normalmente nos suelen gustar las mismas cosas, ¿no? Para mí fidelizar el talento, lo primero es mucho más que retener a un empleado, porque cuando hablamos de retener, puede incluso ser contraproducente si esa persona, por ejemplo, no quiere estar en tu organización. Para mí la clave se trata de tener los mejores profesionales para tu organización, ojo, porque aunque hay algunos que encajarán muy bien en unas y otros en otras, con buen foco, con buena energía, con la actitud correcta y sobre todo con el sentido de pertenencia. Es decir, yo, por ejemplo, para mí ADEC es mi casa, yo lo digo, yo tengo mi casa y tengo ADEC que es mi casa, yo voy ahí y me siento parte del proyecto. Y cuando consigues eso en un empleado, ya no es el dinero, ya no es la flexibilidad, hay algo más, es que sienten que hay algo que es suyo dentro de la organización. Esto es fundamental, ¿no? Pero ya vamos a qué es lo que te lleva, ¿no? A decir, oye, pues esta compañía es mi casa, ¿no? O quiero estar aquí más allá de muchos otros aspectos. Pues para mí, un importante que hablaba también antes es la conciliación y la flexibilidad. Y la conciliación no es teletrabajo, es decir, porque la empresa dice, oye, puedes teletrabajar, pero los miércoles. Eso genera, para mí, más rechazo que otra cosa. Es decir, ¿por qué los miércoles? Porque no te fías de que los lunes vaya a trabajar o los viernes me vaya a ir de vacaciones. Quiero decir, al final lo que yo creo que hay que ser flexible, porque cada persona en cada momento de vida necesita una cosa. Yo, por ejemplo, que tengo dos niños pequeñitos, me gusta ir a la oficina porque si no mis hijos están gritando y al cliente le produce estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en este momento de mi vida me gusta ir más a la oficina, pero hay otros momentos de mi vida donde he necesitado flexibilidad y lo importante es que el grupo te la facilite independientemente de lo que tú necesites, porque además la gente va cambiando, los profesionales van cambiando dentro de sus momentos vitales. Entonces, lo que necesitaban un día puede ser que no es lo que necesitan otro. Por lo tanto, para mí hablamos de flexibilidad y conciliación y no de teletrabajo e instaurar los martes te tienes que quedar en casa. Que eso al final lo que quita es autonomía al trabajador. Para mí la autonomía es otra de las cosas más importantes. Es decir, y va muy unido a la meritocracia, al KPI, a que me midas por lo que yo hago, independientemente de cuándo lo haga, cómo lo haga. Y al final creo que eso es muy importante y algo que las tecnológicas, por ejemplo, llevan mucho tiempo haciendo, que es medirte por tus resultados. Y esto es algo muy importante porque al final lo que te permite ser muy autónomo. Cuando eres autónomo, te sientes bien contigo mismo. No tienes nadie que te está midiendo al paso, ¿no? Las revisiones periódicas, al final para mí esto es algo fundamental, es decir, el otro día hablaba con una periodista de un medio bueno, de primera línea y me decía, Patricia, ¿por qué la gente joven no quiere irse a cliente final? Y yo le decía, porque con 26 años tienen miedo a que cuando tengan 46 ganen lo mismo. Es decir, no hay tan, o sea, ¿por qué quieren consultora? Porque la consultora todos los años te mide, te sube, te da, ¿no? La manera de decir, oye, si tú haces esto, yo te doy esto, si tú haces esto, yo te doy esto. Entonces yo creo que un punto clave para que, por ejemplo, los grandes clientes vuelvan a atraer y fidelizar es esto, es medir meritocráticamente y que vayan viendo que tienen diferentes oportunidades, muy ligado con lo que decía Oscar, la movilidad interna y las experiencias internacionales. Yo entiendo que al final a lo mejor en una estructura como pueda ser un cliente, que a lo mejor no hay tanta posibilidad como una consultora, que al final es up or out, pero siempre existen sinergias entre los equipos. Por ejemplo, un grupo ADECO, pues te puedes mover de línea, puedes ir a otro país, entonces te vas enriqueciendo. Lo que tú no puedes tener es una persona 7 años en un puesto, porque al final lo que haces es parar su desarrollo personal y profesional, ¿no? Y yo creo que es algo que las empresas tienen que volver a pensar si quieren volver a tener equipos que estén fidelizados y que quieran quedarse porque están creciendo y desarrollándose. Luego liderazgo por referencias y muy hands-on. O sea, al final, creo que ahora este perfil de jefe de lo haces porque yo te lo digo, porque es la estrategia, esto no se lleva. Quieren a alguien que sepa hacerlo, que lo haya hecho antes y que cuando se bloquean puedan desatascar. Es decir, esto me pasa mucho. Quiero un tech lead que antes haya sido desarrollador. ¿Por qué? Porque cuando el desarrollador senior no sabe qué hacer, está bloqueado, diga, no te preocupes, yo me pongo, sepa hacerlo. Igual en el área de recruitment, que a lo mejor, aunque ya no haga selección, si de repente no se busca un perfil, te diga, mira, busca por esto, 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 este es el tipo de perfil que necesitas. Al final, referentes que te ayuden y que te desarrollen. Creo que esto es algo que además, normalmente cuando nos vienen profesionales muy potentes y nos piden, oye, que quiero cambiar, suele ir por ahí.
necesito referentes, necesito gente de quien aprender. Y no solamente vertical, yo creo que en la vida aprendes vertical, horizontal y hacia abajo. Al final, gente con la que poder compartir, ¿no? Y muy de la mano de esto, el aprendizaje continuo, el reciclaje, ¿no? El upskilling, reskilling, y ahora hablando de IA, más aún, ¿no? Nadie se puede salir del mercado laboral por esto. Lo que hay que hacer, y es el trabajo de todos, es conseguir que cualquier perfil profesional que ahora mismo esté en una compañía tenga las habilidades y las herramientas para que dentro de 5 años lo siga estando. Yo creo que eso es responsabilidad de todos, ¿no? Y bueno, al final, como cierre, pues que esto nos lleve siempre a estar formados, a la meritocracia, el liderazgo, el aprendizaje continuo, a un desarrollo profesional y unas mejores contractuales, ¿no? Porque al final sí que es verdad que obviamente todos pues necesitamos un dinero para llegar al final de mes, para vivir bien, para irnos de viaje, para disfrutar de la vida y al final pues no nos vamos a engañar que otro punto clave que nos piden nuestros candidatos es, oye, pues yo quiero mejorar salarialmente. Por lo tanto, creo que es fundamental. No hablo de pagar de más, ni hablo de estar acorde al mercado, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental para las empresas y para los departamentos de recursos humanos estar al día de cuáles los salarios y sobre todo no tener, por ejemplo, brechas salariales en pues, perfiles que llevan 5 años versus los que traigo, porque los que traigo sí que los tengo que traer de fuera, pero el que tengo dentro pues tengo que ir trabajando también en poder igualarlo, ¿no? Y realmente esta brecha salarial interna es casi peor que la externa, ¿no? Y trabajar sobre ello yo creo que es fundamental también para retener el talento. Y hasta aquí también mi presentación. Ha sido un placer poder compartir con vosotros este ratito y nada, cualquier pregunta que queráis hacernos, cualquier duda, pues aquí a vuestra disposición. Muchas gracias a los dos porque ha sido excelente, muy completo. A mí me surgen muchas cosas. Lo que pasa es que voy a dar paso porque a lo mejor yo tengo el chupo y luego puedo preguntaros. Si no, lanzo preguntas, pero aprovecho si queréis, levantáis la mano quienes estáis conectados online y aquí lo mismo, si tenéis alguna pregunta, es un momento bueno para lanzarla y compartirla, por supuesto. Eso me preguntó. Venga, Claro que fenómeno. sí. Sí, me ha llamado la atención lo que habéis comentado de que se confirma España como un hub de data centers ligado con el tema de las energías. Yo no sé si esto va a ayudar a reabrir el debate que a mí me parece como industrial. Yo soy representante de una empresa industrial española, internacional, competencia internacional, de la energía nuclear. Me parece fundamental que miremos esto con realismo, ¿no? Y además yo como soy ingeniero, pues me parece un debate muy rico en sí mismo, ¿no? Y creo que no enfrentaremos bien esa oportunidad de los data centers, de los datos en general, de la inteligencia artificial en general, si no, como sociedad incluso, si no tomamos ese debate de la energía nuclear de forma muy seria, ¿no? Yo creo que tenemos arrinconado y que da miedo abrirlo y no sé por qué. Entonces, me parece que es el momento geoestratégico, incluso, en línea con lo que comentabais, de que se reabra el debate, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. La verdad es que es una energía que ha sido denostada un poco por la estrategia que hemos llevado en nuestro país y a nivel también europeo, creo. Pero no deja de ser una energía más que podemos explotarla, que podemos incorporarla o no denostarla, como bien decías. Y sí, sí puede ser un debate muy enriquecedor y poder tenerla en cuenta pues para ese aumento, ese crecimiento de necesidades energéticas que vamos a tener. Es verdad que la energía solar, eólica, las energías verdes pueden ser un punto importante, pero bueno, yo no lo descartaría y sí que animaría ese debate. Sí, sí, me parece muy Sobre todo en la casa que hoy nos acoge, ¿no? Sí. Que es ejemplo como antes te decías, ¿no? En pactos de Estado, en ideas, en propuestas, en debates. Vamos, yo si fuera responsable de una gran tecnológica que piense en España para data centers, diría, ¿y el día que no haga viento, qué? Claro. ¿No? Me parece una parte, en fin, y además es un debate que se denostó, como tú decías, hace muchos años, respecto a la tecnología de hace muchos años. Pero es que la tecnología ha evolucionado, ¿no? Es un debate de hace 30 años. Claro, o sea, me parece una cosa importante retomarlo. Gracias por el apunte. Están habilitados, según me avisan también, creo que sí, ahora mismo, las cámaras y micrófonos. Para los que estáis online, ya no es solo levantar la mano, os presentáis y podéis lanzar vuestra pregunta.
Adelante porque tenemos otra aquí en sala. El informe refleja que hay menos renuencia a la IA de lo que había hace unos pocos años. ¿Cuáles son las políticas que han implementado las empresas para reducir esa renuencia, para combatir ese miedo a la inteligencia artificial? Yo te diría que es la formación, el dar el conocimiento, el fomentar el uso de la IA. Creo que la IA realmente es muy diferente a otras tecnologías que hemos incorporado. Está claro que toda herramienta que se incorpora en organizaciones para facilitar el día a día y para hacer a los empleados más productivos, pero no siempre los empleados lo adoptan de esa manera y hay en muchas ocasiones esa resistencia al cambio, ¿no? que tenemos todos, salir de tu zona de confort. Sin embargo, con la IA creo que eso no está pasando. La adopción está siendo muy rápida. Los datos es un poco lo que os comentaba. Creo que es muy fácil ver cómo te puede ayudar. A alguien que no la haya usado nunca, con que sea un poco curioso y le haga 3 preguntas sobre algo que pueda usar en su día a día, en su trabajo, creo que es tan impresionante. Creo que la diferencia de la IA está en que en otras tecnologías, cuando se lanzaban, veíamos cómo lo incorporábamos a nuestras organizaciones y cómo lo teníamos que incorporar. Sin embargo, con la IA ha llegado tan de golpe en el que somos nosotros los que tenemos que ver cómo aprovechamos esa tecnología y esa IA que nos han puesto en nuestras manos y que realmente va a depender de cada uno de nosotros. Yo os cuento, por ejemplo, nosotros en el grupo ADECO pues hemos hecho un grupo de hackers que han llamado, un grupo de early adopters, que también se denominan, en el que, bueno, pues nos han dado alguna formación específica, ven que somos más curiosos y eso lo que nos hacen es pues sacar casos de uso, que es súper importante en cada departamento, en cada área, que pueda haber gente que saque el caso de uso específico para su área y luego eso ir dándolo a conocer, implementándolo. Estos hackers pues somos los que tenemos que ir a los compañeros, oye, prueba esto, haz esto, y creo que eso es lo que va a hacer que una empresa crezca mucho más en la adopción, pero creo que la IA está a otro nivel en cuanto a la capacidad que tiene de enganche o de adopción. Totalmente, y yo además creo que uno de los puntos clave es que es de las pocas tecnologías que no solamente puedes aplicar en el área profesional, sino también en el área personal. Entonces, creo que ha sido muy fácil, mucho más fácil adoptarla en el mundo profesional porque ya la mayoría de las personas que la adoptan en el mundo profesional lo utilizaban en su día a día personal. Es decir, esto que decía Óscar, de los que somos más inquietos, se traduce en quien ya lo utilizaba para otros usos, ¿no? Que al final es verdad que, que es difícil encontrar tecnología que puedas utilizar en ambos mundos, ¿no? Entonces, al final creo que eso ha hecho que la adopción sea mucho más sencilla. Para mí, digamos, el punto clave ahora en las organizaciones, que también lo ha comentado Óscar, es encontrar los usos, los casos de uso enfocados a cada negocio. Y para eso sí que creo que hay que hacer bueno, pues un proyecto mucho más estratégico en el que realmente se aplique para cada área y se vea en qué sistemas lo tenemos que meter para darle mucho más potencia, ¿no? No solamente utilizar un chat GPT, que es súper potente, sino que realmente, oye, pues dentro de los propios sistemas que nosotros utilizamos, tengamos inteligencia artificial que nos permita automatizar y mejorar nuestro día a día. Yo creo que ahí es donde las compañías, apoyado mucho con Big Four, apoyado mucho con empresas tecnológicas, tienen que hacer assessment más grandes para que realmente esto se organice y se profesionalice más. No solamente las herramientas de mercado, que están muy bien, o sea, un poco las que son públicas, ¿no? Sino que realmente hagamos más producto, que yo creo que ahí es donde realmente va a haber una revolución. Y yo creo que ahí todavía no están. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo contigo y quería daros otro dato. O sea, la diferencia entre la IA y otras soluciones tecnológicas, por ejemplo, en nuestro caso, y creo que es la parte más importante, es que este proyecto no viene del área de tecnología, viene del área de recursos humanos. Quien está lanzando estos proyectos, quien está lanzando esta adopción, es nuestro área de recursos humanos. Entonces es una diferencia muy importante. Esto ya no va de tecnología, va de personas. Por eso el área de recursos humanos creemos que es el que debe de coger el liderazgo de esta adopción,
porque tiene la capacidad, tiene todo el conocimiento de sus empleados, sabe los empleados qué perfiles tienen, sabe quién puede y además pues tiene la capacidad de poder montar formaciones a medida, o sea que... Además que recursos humanos para nosotros es negocio, nosotros somos una Sí, empresa de bueno, recursos humanos, sí, entonces pero... al final la idea es que negocio... Correcto. Venga de ahí. Esa es un poco la clave y la diferencia con otras tecnologías. Oye, como no veo manos, voy a lanzarme y Venga. aprovecho. Tengo una preocupación grande que has dado un dato, Óscar, al principio. 20%, 25% de posiciones que no se llegan a cubrir. Y que además en 5 años vamos a tener una necesidad mucho mayor. ¿Qué competencias? Y sobre todo, yo digo preocupación porque lamentablemente en España todavía los datos de desempleo son altos. Entonces, ¿en qué nos recomendarías a estas personas formarse? A estas personas o a nosotros si eventualmente decidimos optar por una posición donde podamos aportar algo y cubrir ese 20-25%. ¿Qué formaciones o Pues, cómo nos reciclaríamos? pues las formaciones deben ir un poco a por lo que más se está demandando, que es un poco por lo que ha ido comentando Patricia, todo lo que tenga que ver pues, con datos, con ciber y con IA. Yo si fuera hoy día un chaval de 20 años, pues yo me metería de cabeza a controlar la IA de una manera. Yo creo que la IA es más importante ya que saber hablar inglés. O sea, hace unos años o hablabas inglés o realmente tus opciones de entrar en un buen puesto pues se reducían. Hoy día, por suerte, ya las nuevas generaciones, muchos hablan inglés, esto ya se está volviendo, y bueno, pues ahora ya con los sistemas que de traducción y tal, pues ya el inglés es verdad que sigue siendo importante, porque no hay nada mejor que poder hablar directamente con otra persona, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con IA, pero yo más que en qué se pueden formar los jóvenes o las personas que necesitan hacer un cambio, yo lanzaría mi mensaje a las organizaciones. Es súper importante que las organizaciones se mentalicen de que tienen que ser una parte activa a la hora de formar y a la hora de poder participar a reducir esa brecha que hay entre la oferta y la demanda. Las universidades, los másters, no son suficientes para poder formar al número de personas que vamos a necesitar en los próximos años. Son las propias organizaciones las que tienen que hacer esos procesos de reskilling, de upskilling, de esa movilidad interna. Tienen que ver esas soft skills más allá de las hard skills y ser una parte activa para formar a sus equipos, para formar a gente que en un principio a lo mejor no tiene la formación, el conocimiento, pero sí que tiene las habilidades que con una formación, con un tiempo dentro de la organización, puedan llegar a desarrollarse. Pasa que aquí entramos en choque con un problema importante que es la rentabilidad de las organizaciones. ¿Qué pasa? Pues que hoy día los proyectos en los que las empresas invierten en formar a perfiles junior para poder incorporarlos en su estructura y que sean los futuros líderes de sus organizaciones, pues choca directamente con el resultado de este mismo año o de este mismo Q. Entonces, es cierto que cuesta que estas organizaciones puedan invertir en formar a estos equipos. Hemos lanzado proyectos de formación a gente joven, pero no están teniendo la atracción suficiente precisamente por esto, porque la organización o empresas prefieren contratar a un perfil de otra organización, aunque le paguen un 30% más de salario, que no invertir en una persona, en formarla, en que tarde un año en poder ser productivo. O sea, yo iría más a las empresas a que puedan tener este cambio de mindset en el que si entre todas las empresas contribuyen a formar a gente o a perfiles que vengan de otras carreras y que no sean puras tecnológicas, pues hará reducir ese gap y cuanta más oferta haya, más competitivo será, bajarán los salarios. Pasa que es algo que es fácil de resolver. No sé si me he extendido demasiado, No, pero mi respuesta va un poco por ahí, el formarse en cuanto al candidato en los perfiles más demandados actualmente y en que las empresas puedan también hacer. Y luego yo creo que también hay un punto importante que es que la tecnología ya no va a ser tan importante. Es decir, antes el perfil puro técnico tenía un peso muy importante dentro de las organizaciones. Para mí, como ahora hay que formar a la máquina, todo lo que es humanista gana mucho peso, porque tú tienes que enseñar a la máquina y para eso tienes que tener muchos conocimientos que no son puramente un desarrollador,
sino que eso se va a estandarizar más y va a ser muy importante pues carreras humanísticas, pues también toda la parte de idiomas para enseñar a la máquina a luego poder traducir. Y luego yo creo que la clave es ser muy experto en lo que tú haces, porque al final yo creo que va a haber siempre un binomio entre el técnico y el de negocio, porque es que se van a necesitar el uno al otro, porque probablemente el técnico no sepa dotar a la máquina del negocio, del conocimiento de negocio. Entonces, digamos que yo creo que ahí como que antes la balanza estaba así y se está equilibrando. Entonces, creo que ahí es el punto. Y luego también que antes decíamos, tienes que estudiar una ingeniería, tienes que estudiar una ingeniería, ¿vale? Pero creo que las carreras humanistas empiezan a tener mucho más valor en los próximos años y cada vez más. Sí, bueno, en relación a lo que comentas, Patricia, yo creo que muchas empresas ahora mismo se hacen la gran pregunta, ¿no? De inteligencia artificial. Cuando una empresa quiere empezar a implementar esta inteligencia artificial, ¿cuál debería ser el primer perfil o el perfil clave ahora mismo a contratar? O sea, el primero a contratar, un humanista, un técnico. Depende del tipo de empresa que tú seas. Imagínate, eres un banco. Quiero meter IA, ¿qué debo hacer? Para mí meter una persona de enterprise, un arquitecto empresarial. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que hacer es un análisis de tu organización. Es decir, esto no es meter IA como locos. Venga, la meto aquí, venga, la meto aquí, venga. No, primero tengo que hacer un estudio de cómo son mis sistemas, pero tiene que ser empresarial porque tiene que ser alguien que entienda muy bien tu negocio. Y a partir de ahí ver cómo mejorar el negocio a través de la tecnología. Por eso digo que el negocio gana mucha relevancia. No es que vamos a hacer una app B2B, B2C, no, es que vamos a transformar nuestros sistemas para hacerlos más potentes. Y para eso lo que necesitas son arquitectos y gente de estrategia. Entonces yo empezaría por, vamos a sentar las bases, vamos a estudiar qué tenemos y cómo vamos a mejorar esto. Entonces yo empezaría por ahí. Si es una empresa de producto, empezaría por un product owner, un product manager, alguien que empiece a diseñar qué productos puedes necesitar o vender, ¿vale? Pero yo creo que esto hay que pararse y hacer mucha estrategia para no caer en hacer producto rápido o implantar lo primero que me intentan vender, porque a lo mejor no es lo que necesito, sino realmente darle importancia a qué tecnología va a ser la que me aporte valor a mi negocio. Entonces, perfiles de negocio. Bueno, yo soy Inmaculada Trapero, trabajo en una empresa de agrodigitalización que se llama Spatec y nuestro día a día es la tecnología y desde hace bastante tiempo, me parece ya, también la IA, ¿no? Y vamos con ello como podemos. Hay perfiles tecnológicos que la implantan y la implementan con una velocidad, vamos, rapidísima, pero todavía tenemos diferentes grupos sociales dentro de la compañía, algunos que pertenecen a un antiguo paradigma, sistema, forma de entender su propio trabajo, y gente que está mucho más lejos y que ni siquiera entendemos, ¿no? Uno de mis principales problemas está siendo esa comunicación intergeneracional, ya no por edad, sino por sistemas desde los que desarrollan su trabajo. Y quería preguntaros, bueno, y también daros las gracias por lo que nos habéis compartido, que siempre nos arroja cierta luz, pero quería saber si hay estrategias concretas o podéis compartir vosotros, proyectos que estáis llevando a cabo para evitar ese fallo en la comunicación, que además se ve un poquito agravado porque cada uno trabaja, algunos en oficina, otros en remoto, nosotros damos total flexibilidad, pero no sé si eso soluciona un problema fundamental de comunicación. Dale. No sé, pues además en Grupo ADECO hay bastantes proyectos, ¿no? Bueno, nosotros al final lo que hacemos en el grupo ECO es, como te decía, organizar primero esos grupos de hackers, organizar entre diferentes departamentos, buscar quiénes son las personas que pueden tener una mejor comunicación y pueden tener esa mentalidad inquieta para poder desarrollarlo, hacer un grupo en conjunto entre todos los compañeros de diferentes áreas, de diferentes niveles. Al final, como bien has dicho, la falta de comunicación no viene por la generación, sino por la mentalidad que tiene cada uno, si es
más inquieto con la tecnología o si por el contrario no le gusta nada y pone una barrera. Entonces yo te recomendaría eso, el poder hacer ese grupo de personas, Influencers, sí, llámalo como quieras, sí, influencers o a lo han llamado hackers, pero bueno, lo puedes llamar como con el nombre que quieras, que te permita primero marcar la estrategia que quieres dentro de tu organización para el uso de la IA, cómo lo quieres implementar. También te va a permitir, como decíamos antes, sacar casos de uso en cada uno de los departamentos para que luego desde los propios áreas, cada uno de sus compañeros sean los que transmitan esa comunicación y transmitan esa directriz o esa estrategia que como organización queréis implementar. O sea, yo como primer paso te diría que eso sería, lógicamente, dando una formación a estos hackers o influencers, ¿sabes? De cómo usarla, de cómo sacarla partido para que luego ellos pues, puedan a su vez aterrizarla a su área Sí, y luego poder implementar. sobre todo porque nunca hemos tenido, me da la sensación, tantas herramientas tecnológicas Sí. para comunicarnos y nunca ha sido tan difícil la comunicación. Sí, Tenemos pero Teams, tenemos de todo, sí. ¿no? Y sin embargo siento que en el último tiempo pues esa comunicación está muy Es flojita. que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que estamos demasiado interconectados a veces. O sea, nos Sí. bombardean de tanta información que a veces no sabes desligar cuál es la importante y cuál no. Yo creo que también cuando hablamos de adopción de tecnología, no nos engañemos que a veces hay que tocar el dinero. Es decir, cuando ligamos la adopción a los bonus, por ejemplo, esto es una práctica común, un Sí. porcentaje pequeño del bonus va ligado a tu adopción de tecnología en la compañía. Esto hace que digas, ostras, que me van a tocar lo que me duele, ¿no? Y esto ayuda, o sea, de una forma positiva, no lo puedes hacer de 0 a 100, primero, pues como decía Óscar, creas comunidad, generas estrategia, luego pues vas bajándolo a través del canal de los managers, ¿no? A todas las áreas, trabajas, incluso pues nosotros el grupo ADECO trabaja con compañías donde hacemos este reskilling, upskilling y también a veces con referentes externos ayuda, ¿no? A que si no me lo dice mi manager, me lo enseñan de otra manera, me lo enseñan divertido, gusta. Y luego yo creo que ya una vez esto es así, también, entre comillas, hay momentos en el que hay que obligar, es decir, no obligar desde el lado negativo, pero decir, oye, mira, pues hay un 5% de los bonus que va, que son tus objetivos y uno de tus objetivos es la adopción de la tecnología. ¿Por qué? Porque hay veces que es una barrera a que vosotros podáis crecer como organización. Entonces yo creo que sí, poquito a poco dando pasos, para que cuando ya lleguemos a este paso, por ejemplo, de que lo incluyamos dentro de un paquete de bonus, pues ya todo el mundo sepa utilizarla y simplemente sea que quieras o no. Entonces, Nosotros la verdad es que todo el mundo utiliza y sabe, claro, pero bueno, no todo el mundo, no todos, Sí. pero más o menos se manejan. Pero me preocupa, y no sé si son casos que a otras empresas les pueden estar pasando, me preocupa cómo ha cambiado la comunicación y cómo hay mucha gente que se está perdiendo, tanto muy tecnólogos, poco tecnólogos, más, con más edad o menos, o de un país o de otro. Se nos, no Te sé. diría que también el perder las relaciones personales está muy bien el teletrabajo y el que podamos dar mayor flexibilidad, pero de ahí a que no se conozcan entre los equipos, creo que es un paso demasiado grande en el que, lógicamente, si tienes a todo tu equipo distribuido por toda España y solo se ven a nivel de Teams, pues yo como organización lo que haría es implementar algún tipo de jornadas en el que se juntan todos los equipos, algún team building o sesiones una vez al mes en el que se puedan juntar. Bueno, tengo algún cliente en el que los jueves por la tarde monta una reunión para luego quedarse a tomar unas cervezas y que los equipos... Al final no hay nada más que unas cervezas, ¿sabes? Claro, O sea, con los cuernos volvemos a lo que flojos. nos gusta, pero es cierto que creo que no hay que perder, que al final somos Ahí personas... topamos también los de recursos humanos con la Claro. rentabilidad, porque montar esto es súper difícil. Yo he intentado hacer cosas Claro. como lo que te decía, sustituir las cañas. Digo, bueno, es virtual, pero bueno, vamos a ver si nos divertimos.
juernes jugones, pues donde lanzábamos juegos online para que pudiéramos jugar entre todos. Me duran 2 días, no se me fideliza mucho el personal. Claro, Las todo el día delante de la relaciones personales. pantalla, imagínate. Las relaciones personales es importantísimo para hacer equipo. Yo creo que, por ejemplo, hay empresas que, para que no sea, por ejemplo, tan costoso, ¿no? Pues hacemos cierre de quarter y organizamos pues un aperitivo que te vienen a servir Sí, aquí, sí, que sí, quedamos sí. todos, que contamos casos de uso. Por ejemplo, yo creo que una cosa muy importante es contar los logros. Sí, Entonces, si tú sabes que lo has hecho muy bien y vas a salir como el MVP del trimestre, pues oye, ¿cómo no voy a ir, ¿no? A que me den un aplauso, a que me cuenten, a contarse entre ellos, crear comunidad. Yo creo que la clave es crear una comunidad donde te alegras por el de al lado, donde quieres saber qué han hecho los de enfrente, creo que eso es muy importante, más allá de, obviamente, unas cañas, ¿no? Que somos españoles, nos gustan a todos, pero, por ejemplo, pues eso, un desayuno, que al final no tiene un Sí. coste muy amplio, pero sí que genera que, oye, vamos a ir a desayunar todos juntos, vamos a pasar un buen rato y vamos a contar el éxito del mes, del Q, del semestre, depende de cada organización, pues podrá ser cada más o menos tiempo, pero yo creo que es una cuestión, como dice Óscar, de juntarnos y sentirnos, ¿no? Porque al final somos humanos, es que detrás de una partida es complicado. Nosotros tratamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer híbrido. Que hacemos nuestras trimestrales y todo, pero aún así me Sí, preocupa es complicado. profundamente No porque, planeas, sí. Sí. porque no consigo darle con esa clave. Es complicado, porque además hay muchas generaciones, entonces cada uno quiere una cosa diferente, ¿no? Pero yo creo que la clave para mí es el híbrido y asumir que hay cosas que las vamos a perder frente a otras que vamos a ganar. Es que hay que ser flexible ahí también, porque yo creo que hemos perdido los que venimos de un modelo 100% presencial, notamos que hay cosas que se han perdido. Es que es así. Ahí yo creo que hay que trabajar mucho con los managers. Sí, Cómo cada sí, manager efectivamente. trabaja en su equipo, cómo realmente hace que el manager hace esa piña con su equipo, ese liderazgo cercano del que hablaba antes Patricia. El manager es la pieza clave para poder al final hacer que su equipo pues esté enchufado y que sin estar todos conectados pues puedas al final. Es la primera causa de rotación. Sí, correcto. Se van de sus jefes, no de sus Claro, empresas. eso. Eso siempre se ha dicho. Trabajar con los managers. Yo me quedo con muchas cosas que habéis dicho porque son interesantes. Si no, no puedes hacer nada, ¿no? Claro. Si no conoces bien tu Pero sí que es cierto que quizá ahora cada manager tenga que llevar a un responsable de talento en su interior, porque si no es imposible que esto salga. Pues eso es muy difícil. Pues lo quiero compartir, eso es muy difícil. Bueno, hay programas de liderazgo, nosotros los trabajamos desde Latina Consulting, ayudamos a las organizaciones a implementar ese tipo de programas de liderazgo, o sea que se puede trabajar. Es difícil, pero muy difícil. se puede trabajar, sí. Gracias. No sé si Yo os escuchaba antes y yo no sé, bueno, sé que nos queda poco tiempo, Bueno. pero estabais comentando y todos los ejemplos que dais para desarrollar profesionales, yo creo que están muy contextualizados y muy bien contextualizados en compañías grandes. Pero el tejido empresarial en España, más del 90% son pymes y pequeñas empresas. Entonces, pensar en darle las facilidades para fidelizar con un plan de desarrollo de carrera y movilización o deslocalización y creo que es muy complicado. Sí. No sé si hay algún tip que pudierais dar a compañías que no digo que sean precisamente nuestros asociados, pero también, porque tenemos asociados de todo tipo y empresas que se basan en tecnología, es que ahora mismo o tienes un apoyo en la tecnología o yo no sé hasta qué punto estás destinado a crecer y desarrollarte como compañía, me refiero. Entonces, pensando en estas pymes, ¿qué tips les daríais para por lo menos el intentar captar? Porque van a empezar o hacen sus pequeñas inversiones oye, pues sea la de IA generativa, voy a aplicarla, voy a desarrollar. Y entonces tienen una persona, pero esa persona cuando empieza a formarse y a decir, wow, es que esto es todo un mundo, rápidamente a lo mejor se plantea irse de la compañía. ¿Cómo propondríais, sé que es un poco difícil, pero cómo propondríais que pudierais... que se pudiera fidelizar A ver, yo creo que en la pyme, nosotros trabajamos muchísimo con pymes, piensas que al final, efectivamente, más o menos el 90% del tejido empresarial español son pymes, pues es para
a nosotros el IHH es gran parte de nuestros clientes. Yo creo que la pyme también tiene muchas ventajas y es muy flexible, porque al final al ser pocos mueves mucho más rápido. Tú auditas la compañía, es mucho más pequeña, por lo tanto los casos de uso los encuentras mucho antes y el profesional tiene mucha más autonomía y mucho más espacio para desarrollarse, porque al final no está tan estructurado, tan profesionalizado. Entonces quizás para mí la clave es no siempre pensar en la verticalidad, sino también en la horizontalidad, es decir, hay muchos perfiles que huyen de empresas donde les hacen jefes cuando no quieren. De hecho, los técnicos no suelen querer ser managers, lo que quieren es aprender más, gestionar más proyectos tecnológicos, ampliar sus miras. Entonces, yo creo que la mediana empresa, la pequeña empresa, lo que tiene que hacer es desarrollar a sus profesionales, dotar de más capacidades, más skills de la propia organización, porque mucho menos pueden ampliar más su scope. Y ahí es donde tienen ellos pues más amplitud que una empresa multinacional donde quizás tú vas a hacer esto, y el de al lado esto, y el de al lado esto. Entonces, digamos que se enriquece mucho de conocimientos, al final de conocimiento de la compañía es mucho más amplio, sus capacidades son mucho más amplias, su flexibilidad también y su liderazgo, porque al final puede tomar muchas más decisiones que una compañía grande. Entonces, yo normalmente veo que en el mundo tecnológico es más complicado de tener en la gran corporate que en la pyme. Estoy totalmente de acuerdo con Patricia. Sí, es verdad que la gran empresa al final parece que tienes mucho más recorrido y tienes más posibilidades de seguir creciendo y es así, pero no todos los perfiles quieren llegar a tener puestos internacionales o ser el CEO de una organización y sin embargo la pyme te permite una cercanía, el formar parte de una organización que además en muchas ocasiones tú la ves como va creciendo y empresas que empiezan de ser una empresa chiquitita ven como ya antes eran 10, ahora son 15, luego son 25. Tu sentido de pertenencia de esa organización la puedes trabajar todavía mucho más que con una Y la multinacional. comunicación. O sea, que al final todo tiene sus pros y sus contras, dependiendo del perfil de cada uno y de la estrategia que marque ese directivo en esa pyme. Yo creo que la pyme tiene muchas ventajas, ¿sabes? En las multinacionales son muy buenas para algunas cosas, pero son implacables para otras, ¿sabes? Entonces, creo que la pyme no está en desventaja a la hora de fidelizar a sus trabajadores. Sospecho que si hay un 8% que teme perder su trabajo, va a ser más en una gran compañía que en una pyme, eso es cierto. Yo no sé si tenéis más preguntas o damos por finalizado. Obviamente, mil gracias, Óscar Rodríguez, Patricia Zamácola. Los podéis contactar por LinkedIn o a través de nosotros podemos poner en contacto. También tenéis ahí su QR. Y bueno, pues gracias a todos los que habéis estado conectados y a los aquí presentes. Esperemos que os haya sido interesante Sí, para... Más gracias por venir. Se agradece el trabajo.